Vive tu proceso vocacional y conoce a más jóvenes con la inquietud de saber qué es lo que Dios tiene preparado para su vida. Síguenos en nuestras redes sociales como Centro Vocacional de Monterrey. Escucha, confía, responde. Descarga en tu celular la aplicación Apostólica, en donde encontrarás noticias locales, misal, liturgia de las horas, donaciones, Biblia, buscar parroquias y horarios de misa. La iglesia ahora más cerca de ti. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Vamos a concluir el día de hoy, viernes 2 de octubre, con esta semana en la que hemos estado meditando y reflexionando sobre los textos del Apocalipsis que nos presentan su cristología y su eclesiología. El día de hoy vamos a concluir con la cristología y vamos a ver a grandes rasgos la eclesiología del Apocalipsis. El día de ayer, cambio la diapositiva, vamos a ver ahora esta que fue en la que el día de ayer estábamos detenidos reflexionando y que nos presenta la imagen del Cordero por primera vez en todo el texto del Apocalipsis. Estábamos viendo estos rasgos y descripciones que se hacen del Cordero con esta imagen fundamental de la muerte y la vida que vence a la muerte, degollado y de pie. Esta unidad que también vemos en el capítulo 20 del Evangelio de Juan, cuando los signos de la cruz se encuentran en el glorificado, en el resucitado. Los cuernos que significaban el poder, los ojos, el conocimiento, y me detuve ahí y paso a ver esto que dicen los versículos 5, 7 y 8. Pero para esto voy a leer el texto para conectarlo también con los versículos que siguen, que son los que corresponden al segundo himno de esta liturgia celestial. Y se acercó y tomó el libro de la mano derecha del que está sentado en el trono. Cuando lo tomó, los 4 vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Tenía cada uno una cítara y copas de oro llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos. Estos primeros 2 versículos 7 y 8 nos muestran la reacción de los que participan en esta liturgia celestial. Y conviene señalar que son los mismos movimientos, los mismos sujetos y acciones que aparecen en la primera parte de la liturgia, donde es dirigida al que está en el trono. Aquí podemos entonces identificar cómo de manera muy clara se habla de la misma honra, el mismo honor, la misma gloria que se concede tanto al Hijo como al Padre, tanto al Cordero como al que está sentado en el trono. Esta repetición de los 4 seres vivientes y de los 24 ancianos que habían aparecido en la primera parte de la liturgia nos confirman esta unidad que nosotros, como les decía el día de ayer, profesamos cada vez que rezamos el credo. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Lo que decimos del Hijo lo decimos del Padre. La alabanza que recibe el que está en el trono es la misma alabanza que recibe el Cordero. Pero hay una distinción de donde nos damos cuenta que, sin ser todavía una teología trinitaria, sin ser la elaboración del dogma trinitario, hay aquí ya una distinción entre el que está sentado en el trono y el Cordero. Ambos son igualmente alabados, igualmente reconocidos, pero la motivación es distinta. Si nosotros fuéramos a la primera parte de la liturgia y viéramos el himno que está detrás de la alabanza al que está en el trono, nos daríamos cuenta que es la creación, porque todo lo que es, todo lo que existe fue creado por ti. Estamos hablando
del versículo 11 del capítulo 4:11, que es el último versículo de este capítulo, que después conecta directamente con el 5. Eres digno, Señor Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque tú has creado el universo, por tu voluntad existe y fue creado. Al Padre se le predica la creación, así se dice en teología trinitaria. Es lo propio de la primera persona de la Santísima Trinidad, como lo propio de la segunda persona del Hijo en la redención que va de la mano con la encarnación. Eso lo vamos a ver claramente en el segundo himno. El motivo por el que se alaba al Cordero no es el mismo por el que se alaba al Padre, aunque comparten la misma dignidad, el mismo honor. Voy a leer esos versículos 9 y 10. Y cantan un cántico nuevo diciendo: eres digno de tomar el libro y abrir sus sellos. Se dirige al Cordero. Porque fuiste degollado y compraste para Dios con tu sangre hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación, y has hecho de ellos para nuestro Dios un reino de sacerdotes y reinan sobre la tierra. Lo que está ahí en el himno al Cordero, en este segundo himno, como aparece ahí, es la obra de la redención que está en los verbos comprar, adquirir por medio de una sangre, porque por tu sangre has comprado. Es esta lógica de un sacrificio, es la lógica sacrificial del Antiguo Testamento que se realiza en el Cordero de manera inaudita. Es Él el que con su sangre nos ha adquirido al precio de su propia vida. Con su vida ha conseguido que nosotros vivamos con Él y para Él. La alabanza entonces al Cordero es por la redención del hombre, la redención de la humanidad y la salvación. Lo propio, diríamos nosotros, de la segunda persona de la Santísima Trinidad. Entonces, esta distinción que esboza el núcleo de lo que después va a ser la teología trinitaria, donde hablamos de la unidad en la diversidad, de las diferentes personas en la unidad de un solo Dios. Después aparece un tercer himno cuya característica es unir los dos anteriores, porque ahora es a los dos juntos, a los dos se les alaba, al que está sentado en el trono y al Cordero. Yo les decía que esto asemejaba a la doxología final de nuestra plegaria eucarística: por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en Cristo, por Cristo y en Cristo al Padre. Diría el Apocalipsis: al que está sentado en el trono y al Cordero. La alabanza, la gloria, el poder. Voy a leer este texto que se encuentra en el versículo 11 en adelante del capítulo 5 del Apocalipsis. Y en la visión oí la voz de una multitud de ángeles alrededor del trono, de los vivientes y de los ancianos. Su número era miriadas de miriadas y millares de millares. Decían con fuerte voz: digno es el Cordero degollado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. Y toda criatura del cielo, de la tierra, de debajo de la tierra y del mar, y todo lo que hay en ellos, oí que respondían al que está sentado en el trono y al Cordero: alabanza, honor, gloria y poder por los siglos de los siglos. Y los cuatro vivientes decían: amén. Y los ancianos se postraron para adorar. Vemos cómo en la lógica de esta liturgia hay un increscendo, hay una gradualidad que llega a un culmen, a un clímax. El Padre, la creación; el Hijo, la redención; el Cordero, y ambos. Porque sin creación no hay redención. Porque la creación es el principio de la redención y de la salvación. Porque es ahí donde Dios empieza a salvar, desde que empieza a crear. Vamos a la síntesis cristológica para dar
paso a la eclesiología del Apocalipsis. Síntesis cristológica del Apocalipsis. Aquí lo que presento, pues obviamente es muy, valga la redundancia, sintético, es algo pues necesariamente sumario. Podríamos avanzar más, pero implicaría una profundización mucho más detallada y pues en otra modalidad. Pero de lo que hemos visto podemos sacar ya algunas conclusiones muy firmes, muy sólidas, que podríamos aplicarlas al resto del Apocalipsis y ver cómo se verifican en él. La primera de las conclusiones es que la síntesis cristológica del Apocalipsis es una síntesis alta, una síntesis de cristología alta. La divinidad de Cristo está manifiesta, está claramente profesada y reconocida. Y los ecos veterotestamentarios que nos conectan con los textos que hablan de Yahvé, el Dios de Israel, que hablan de el Señor, de el esposo de su pueblo, de el esposo de Israel, están aquí aplicados a Cristo. El yo soy el que soy, yo soy el que seré, el primero y el último. Esta atemporalidad o trascendencia de la temporalidad que está arraigada en el ser de Dios y que estaba contenida en el nombre divino de Éxodo 3:14. Una relación nupcial que explicamos que solamente podía atribuirse Dios para sí mismo. Tú serás mi pueblo, yo seré tu Dios. Una relación de mutua pertenencia y que ahora está aplicada a la relación entre Cristo y los cristianos, entre Cristo y su pueblo. Él es el que reclama ser el auténtico esposo. Él es el que tiene celos de su pueblo, lo cuida y lo protege. Ahora, si estos ecos veterotestamentarios nos dejan ver que la cristología del Apocalipsis es alta, también podríamos encontrarlo en las referencias, por ejemplo, al alfa, al omega, al principio y al fin, pasado, presente y futuro. Esta visión entonces cristológica que trasciende una historia que tiene una esperanza mesiánica, la esperanza mesiánica arraigada en la dinastía de David y que nos hace ver más allá, nos hace ver en Jesús no simplemente a un profeta, a un Mesías esperado en esos términos davídicos, sino que nos hace ver al Señor del tiempo y de la historia. Ahora, otro elemento más en donde se manifiesta esto es esta descripción en términos afectivos, en términos de amor, como dice ahí, una relación de amor. Esto podría llamarnos la atención porque podríamos llegar a pensar que el Antiguo Testamento no tiene una relación en ese orden de ideas entre Dios y su pueblo, pero bastaría que nos fuéramos al libro de el Deuteronomio o al profeta Oseas o algún otro texto profético para encontrar cómo lo que mueve a Dios en la relación con su pueblo es el amor. No porque fueras el más grande de los pueblos, Deuteronomio 6, 8, no porque fueras el más sabio de los pueblos, sino por el amor que te tiene Yahvé, es que te eligió. Entonces, esta apelación a un amor que Dios gratuitamente ha tenido hacia su pueblo, el que nos ha amado, dice el Apocalipsis, el que nos amó y nos redimió con su sangre. Mira que estoy a la puerta y llamo, si me abres entraré, yo cenaré contigo y tú conmigo. Una cena de intimidad, de cercanía, de amor. La relación de Cristo con su iglesia es una relación afectiva, de amor gratuito, y en esto también se confirma esa cristología alta que toma sus raíces, que tiene sus raíces, en el Antiguo Testamento. Segunda característica de la síntesis cristológica del Apocalipsis, que está conectada con la primera porque podríamos preguntarnos de dónde viene
esta cristología alta y este subrayar de manera clara y manifiesta la divinidad de Cristo. Viene de que en el Apocalipsis se le contempla desde el misterio pascual, desde la plenitud y realización que el misterio pascual aporta a la identidad de Jesús, a la identidad del Hijo de Dios. No es el Cristo de los caminos de Galilea, de la multiplicación de los panes, de la barca en el lago, en donde aparece así como entre algunas luces esa gloria, fruto de su divinidad, en un milagro, en un acontecimiento concreto. Aquí ya es una gloria totalmente manifiesta. Está totalmente glorificada la realidad humana de Cristo como fruto de esa experiencia pascual de pasión, muerte y resurrección. Es esta contemplación pascual de Cristo la que le permite al Apocalipsis hablar de esta divinidad de manera así totalmente clara, totalmente evidente. Entonces, esta lectura cristológica es una lectura que obviamente se presenta como fruto de una maduración, de una reflexión que obviamente pues no ha sucedido ni en 10 años ni en 20 años, sino en algunas décadas. En algunas décadas en donde no solamente se ha profundizado en lo que aconteció en Jerusalén hace 50, 60 años, sino que también se ha experimentado en las comunidades cristianas esa vida resucitada, esa presencia del resucitado, porque más allá de las tumbas vacías, de la tumba vacía de los evangelios, se encuentra esa experiencia de la comunidad, experiencia de encuentro con el resucitado, en donde ellos van conociendo esta vida glorificada a través del testimonio que Jesús da de sí mismo. Es pues entonces una cristología pascual de victoria, de glorificación, de entronización. Por eso se puede hablar de estos títulos de Rey de Reyes, Señor de Señores, un Cristo victorioso, guerrero, porque la Pascua es vista también como una lucha. En esto coincide mucho, por eso lo pongo ahí entre paréntesis, en esto coincide mucho la cristología del Apocalipsis con la del Evangelio de Juan, que contempla la cruz de Cristo como una entronización, como un levantamiento, una exaltación. La glorificación del Hijo del Hombre empieza desde la cruz. Ahí entonces hay una visión unitaria de todo el misterio pascual, que aplicada a la Iglesia, aplicada a nosotros, nos invita a ver de manera unitaria también nuestra experiencia de muerte y de vida, de dificultad, de contradicción, pero también de victoria, de gloria en medio de esas dificultades, sin tener que esperar, sin solamente más bien esperar a una glorificación posterior, sino que desde ahí, en la forma de dar testimonio, en la forma de vivir esas contradicciones, se está manifestando la gloria, se está manifestando esta divinidad. Otros rasgos de la cristología de el Apocalipsis son estas énfasis o imágenes en lo que es el color blanco, esta cuestión que dijimos de los cabellos blancos, vestiduras blancas, el caballo blanco, la luminosidad de los pies que parecen de una piedra metal precioso, etc. Una luz que es el símbolo de la divinidad. Si Jesús es luminoso, es porque su divinidad está plenamente manifiesta y plenamente a la vista de todos. También la nota del sacerdocio en las vestiduras, en la referencia a la sangre derramada, que nos conecta con la realidad de su humanidad.
Vemos entonces que la síntesis cristológica es fiel a esta unidad de naturaleza humana y naturaleza divina. Y eso que no estamos en un concilio cristológico, no estamos en los grandes concilios del siglo IV, del siglo V, estamos en la revelación todavía, estamos en el Nuevo Testamento. Aquí vemos ya como germen lo que va a ser las elaboraciones conciliares que se van a traducir en dogmas. Un dogma que no se inventa, un dogma que no es una fe que no esté arraigada en la Escritura, sino que de ahí emana, de ahí brota. Por último, si tuviéramos que sintetizar la síntesis cristológica del Apocalipsis, hablaríamos de Jesús como el Señor de la vida. El Señor de la vida que puede comunicarla porque Él la tiene en sí mismo, porque Él es la vida. Algo en lo que también coincide con la cristología del cuarto evangelio. Ustedes recordarán aquel pasaje del capítulo 14 del Evangelio de Juan: yo soy el camino, la verdad y la vida. Soy el camino porque soy la verdad. Soy la verdad porque soy la vida. Porque si un camino no es verdadero, ese camino te va a perder. Y la verdad del ser humano es la vida. La verdad de nuestra existencia es la vida que recibimos. Entonces, si Él es la vida, puede ser entonces nuestra verdad, la verdad de nuestra existencia, y puede ser camino para vivir nuestra existencia. Esta vida que Él tiene en plenitud, y que comunica a su iglesia, y la comunica como el Cristo glorificado, el Cristo pascual que ha vencido a la muerte, y que también le enseña a su iglesia a no tener miedo a la muerte, a vencerla desde esta vida, vencerla con la capacidad de entregar la vida, la capacidad de ofrendar y confesar con la propia vida la fe, aquello en lo que creemos. Es entonces una invitación a vivir ya resucitados, resucitadas desde esta misma experiencia vital, presente, histórica. Vamos ahora, con el tiempo que nos queda, no es mucho, pero vamos a esbozar algo sobre la eclesiología del Apocalipsis. Yo les decía, cuando estábamos viendo este capítulo primero, este capítulo que tiene la síntesis cristológica con los títulos, la visión que explicamos y también esta presentación que hace Jesús de sí mismo a este siervo Juan, que hay una transición cuando habla al final de estas iglesias a las que tiene que dirigirse el siervo Juan. Esta transición se encuentra en el versículo 20, cuando explica esta imagen, este símbolo de las estrellas y de los candeleros. Dice que Cristo se pasea entre unos candeleros y tiene 7 estrellas en las manos. Voy a leerlo porque es donde se hace esta transición a la eclesiología de las cartas. Dice así el versículo 20 del capítulo 1. La explicación del misterio de las 7 estrellas que has visto en mi mano derecha y de los 7 candeleros de oro es esta. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros son las 7 iglesias. Este misterio de Cristo que camina en medio de la iglesia y de la iglesia que está en las manos de Cristo. Está en las manos de Cristo que no la abandona, que está en medio de ella. Pongo ahí una imagen en la diapositiva que es la imagen de una menorá. Una menorá que es un candelero de 7 brazos. De 7 brazos y que es uno de los objetos sagrados del judaísmo. Uno de los objetos sagrados que se encontraban en el templo y que para ellos tiene ese valor de presencia, de adoración, de estar en comunión, en presencia de Dios.
Esta menorá es importante, ¿por qué? Porque el número 7 forma parte de esta estructura del candelero. Este número 7 que deja siempre algo en el centro, el 4. El 4 que es el brazo central. El brazo central que es el que sostiene a todos los demás. Esta es una forma también de pensar, de escribir, de redactar, propia de los textos bíblicos, como vamos a ver a continuación. Ahora, esta transición y esta identificación de las iglesias como candeleros, como lámparas, está preparada por la cristología, pero no es el único texto, de las 7 cartas, de las 7 iglesias, que nos habla de lo que entiende el Apocalipsis como las características, los rasgos de la iglesia. Pongo ahí los que a mi parecer son los más importantes a nivel de textos. A nivel de imágenes, símbolos, números, hay otros. Pero a nivel de textos, es decir, de relato, de historia, de contenido, en donde podríamos buscar una enseñanza sobre la identidad y el camino histórico de la iglesia, están estos de Apocalipsis 11, 12 y 21-22. Entre ellos hay una lógica, porque si viéramos el final, veríamos que todo concluye con una boda. Y pues aquí hay que emplear el sentido común. Una boda es el final de un proceso, del final de un camino. Una boda es la culminación de un amor que se vive históricamente. Un amor que llega al momento del encuentro, de la comunión. Podríamos entender entonces, yendo hacia atrás, si esto se encuentra al final del Apocalipsis, podríamos entender que todo lo anterior, todo lo que conduce a la boda, es el proceso de preparación. Es el proceso que lleva a esa consumación de un amor que se realiza en ese momento de mutua entrega y de comunión. Por eso, por ejemplo, las vestiduras van a tener un gran valor, porque algo que distingue a una boda, pues es el vestido de fiesta, un vestido para una boda, y ese vestido en el lenguaje bíblico es la dignidad, es el honor de la persona. Podríamos ver entonces que la iglesia tiene que preparar su vestido, tiene que preparar ese vestido, tiene que lavarlo, tiene que limpiarlo. Por eso vamos a encontrar estas referencias a unas vestiduras lavadas en sangre, que en esta simbología e imaginería entendemos que son unas vestiduras lavadas en el testimonio, en un testimonio de vida. Por lo tanto, entonces, como aparece ahí, Apocalipsis 11, una iglesia de testigos y mártires. Apocalipsis 12, una iglesia marginada en el desierto de la historia, afuera de los núcleos de poder y perseguida por estos núcleos de poder que son representados en las dos bestias, un poder político, militar y un poder también religioso, económico, social, socioeconómico. Entonces, este camino histórico de la iglesia que está en 11, en 12 y que llega al final a la realización de ese ideal de comunión y de encuentro. Podríamos entonces contemplar ese punto de partida en las 7 iglesias, un desarrollo intermedio, Apocalipsis 11, 12, y una consumación final. Y con esto, pues el Apocalipsis nos brindaría todo el arco del camino histórico de la iglesia, lo que está viviendo ahorita, lo que cabe esperar más adelante y aquello hacia lo que se dirige, lo que espera, lo que anhela. Ahora, si lo complementamos con las referencias, imágenes, números y símbolos, nos daríamos cuenta que la eclesiología del Apocalipsis
se extiende también hacia el pasado. Es decir, si el primer texto claramente eclesiológico son las cartas a las 7 iglesias, podríamos caer en la trampa de pensar que este pueblo de Dios que camina históricamente, llamado iglesia, empezó ahí, empezó en el misterio pascual de Cristo, y cometeríamos un error, porque este pueblo está preparado, este pueblo tiene un camino antes, y eso es lo que vamos a encontrar en toda la simbología del número 12. El número 12 y sus múltiplos, el número 12, 24 y 144, que nos va a decir claramente el texto del Apocalipsis que es una evocación de las 12 tribus de Jacob. 12 tribus de Jacob, 12 apóstoles del Cordero. Como dice el texto final que habla de las murallas de la Jerusalén celestial, de esa ciudad. 12 puertas, 12 columnas, que son las 12 tribus y los 12 apóstoles. Vemos entonces la totalidad de Israel y de la iglesia. Diríamos en nuestra lógica bíblica, Primer Testamento, Segundo Testamento, Antiguo y Nuevo. Y por eso la eclesiología entonces se extiende también hacia el pasado. La eclesiología recupera este camino histórico de el pueblo de Dios, de Israel, del pueblo elegido, el pueblo de la primera alianza. Ahí les pongo en la diapositiva estas referencias, imágenes que amplían esta concepción eclesiológica y que nos ayudan a explicar pues las cifras que no podemos tomar a la letra, no podemos ser fundamentalistas, no podemos ser literalistas, mucho menos con un libro como el Apocalipsis que maneja un lenguaje simbólico pues de manera muy versátil y amplia. 24 ancianos, 12 más 12, los antepasados, los garantes de la tradición de la antigua y de la nueva alianza, esa totalidad de Israel que está ahí sintetizada en esos 144,000 de los que habla Apocalipsis 7, que tristemente algunas confesiones fundamentalistas y literalistas toman la cantidad así a la letra como si fuera una cifra y pues ahí cometen un craso error porque el número contiene un mensaje, como también el color, como también una parte del cuerpo, como también un lugar geográfico, que es una de las características, como decíamos en el curso. Fíjense lo que dice ahí en Apocalipsis 7, 9, 10, que es la continuación de los 144,000. Una muchedumbre inmensa que nadie podía contar, de toda nación, raza, pueblo y lengua. La eclesiología del Apocalipsis es una eclesiología universalista. Así o más claro que se comprende que el designio salvífico de Dios empieza en Israel y lo trasciende hasta alcanzar a los pueblos de toda raza, de toda lengua, de toda nación. Esta concepción universalista que también vemos en evangelios como el de Mateo, id y bautizad a todas las naciones en el nombre del Padre, Mateo 28, el final, o la encontramos en el evangelio de Lucas, hasta los confines de la tierra, y que también está preparada por el Antiguo Testamento, cuando por ejemplo vemos estos textos del Deutero Isaías, la segunda parte de Isaías, capítulo 40 al 55, donde también habla de los reyes de la tierra que contemplarán al siervo y que se admirarán de ese siervo de Yahvé. Israel tiene una vocación universal que está preparada desde esos textos proféticos del Antiguo Testamento, y que en Cristo esa vocación universal es ahora
manifiesta, es ahora evidente, clara, manifiesta. Otra imagen es la imagen de los dos testigos. Estos dos testigos que nos presentan que la iglesia tiene que ser profeta, una iglesia que es profética, porque estos dos testigos tienen las características de Moisés y las características de Elías. Se dice que uno tiene la capacidad de transformar el agua en sangre y que el otro tiene la capacidad de abrir o cerrar las compuertas del cielo, la lluvia. Y estos dos signos los realizaron dos profetas, Moisés en las señales de Egipto y Elías en aquel ciclo del libro de los reyes contra los profetas de Baal. Con estas dos imágenes proféticas del Antiguo Testamento que se encuentran en Apocalipsis 11, nos dice este libro que la iglesia tiene que dar testimonio como los profetas. Un testimonio que los va a llevar también a persecución, a rechazo, a correr también el mismo destino, la misma suerte que corrió su Señor. Por eso cuando presenta a los dos testigos que han padecido el martirio, dice que fue en la plaza de la gran ciudad, Egipto, Babilonia, donde su Señor fue crucificado. Así los equipara con el testimonio de Cristo. Otro rasgo especial lo encontramos en el texto de Apocalipsis 12. Ahí la imagen de la iglesia no es la de una iglesia profética, una iglesia martirial, es la iglesia que es madre, que es comunidad, que es familia, porque nos presenta a una mujer y a los hijos de esa mujer que padecen la persecución. El primogénito de aquella mujer, ese primogénito que ella da a luz con dolores y que la serpiente, el dragón, trata de devorar, es Cristo, ese primogénito. Y los demás hijos de esa mujer son los miembros de la comunidad mesiánica, de la comunidad cristiana. Es como la escena del capítulo 19 de Juan, en donde desde la cruz, desde el corazón de su misterio pascual, Cristo declara que el discípulo es hijo de aquella que le dio carne y sangre. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Si después la tradición cristiana aplica este texto de Apocalipsis 12 a María, la madre de Jesús, es porque desde el principio es concebida la comunidad cristiana como esa familia, como esa descendencia de la hija de Sión, como se le llama a Jerusalén en el profeta Isaías. La hija de Sión y sus hijos. Aquí es la madre de Jesús y los hijos de esta mujer, los hermanos, los que comparten esa filiación como gracia, como don. Es lo que está en el prólogo de San Juan, cuando dice, a los que creyeron en él les dio la capacidad, el poder de ser hijos de Dios. Capítulo 1, versículos 12 y 13. Y que al final del Evangelio de Juan encontramos como en el capítulo 19 el discípulo comparte esa filiación por medio de la madre y después en el 20 esa filiación por medio del Padre, cuando le dice Jesús a Magdalena, ve y dile a mis hermanos, subo a mi Padre que es vuestro Padre. Entonces en Apocalipsis 12 se nos presenta a la iglesia como esa madre mesiánica y sus hijos e hijas que padecen esa persecución. Por último, en el Apocalipsis 21-22, al final se presenta como una síntesis de esto que he dicho, porque sí se presenta a la comunidad como la ciudad, Jerusalén, novia, ataviada para su esposo, es porque conecta con esta imagen femenina
que estaba mencionando de la hija de Sión. La hija de Sión es Jerusalén, es el lugar en donde Dios ha puesto su morada. ¿En quién puso su morada? Puso su morada en una mujer, en María de Nazaret. Y a través de ella recibimos al Redentor, que es el primogénito, el hermano mayor de esta familia, de sus discípulos. Entonces, esta imagen de la ciudad, novia y esposa, conjunta a toda una comunidad, porque una ciudad nos habla del aspecto social y comunitario de nuestra fe. En una ciudad transcurre nuestra vida. Nuestra vida como seres humanos no es una vida aislada, es la vida en una ciudad, en una comunidad, en un ámbito social. Por eso que termine con esta imagen el Apocalipsis es muy significativo, porque nos dice en qué horizonte también debemos vivir nuestra fe. La iglesia no es una secta, no puede ser una secta, vive como parte de una ciudad, es una ciudad en el mundo que tiene una patria, que espera, que anhela, que prepara ya desde esta vida. Vamos ahora, aunque sea brevemente, porque nos quedan 5 minutos solamente, a ver el texto más así valioso e importante a nivel eclesiológico, que es el septenario de iglesias, el septenario de cartas a estas comunidades que están ahí mencionadas en la diapositiva: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Laodicea, Filadelfia, Sardes. Tienen ustedes ahí un pequeño mapa que nos ubica en lo que actualmente es Turquía, esta parte de Asia Menor que hoy ocupa este país. Es Turquía hacia la costa del mar Egeo. El mar Egeo es el que separa la península griega de esta parte de Turquía. Es lo que divide Europa de Asia, podríamos decirlo. Ahí está la entrada, se ve un poquito hacia arriba, la entrada hacia el Ponto Euxino, conocido ya en nuestros tiempos como el Mar Negro, donde encontramos Crimea, y hacia arriba ya la entrada a Rusia a través de Ucrania. Bien, esta región es pues una región real, son ciudades reales, pertenecen a una ruta comercial, a las rutas comerciales de Asia Menor, que pues las personas que se movían, esos flujos, migraciones, por cuestiones de comercio, por cuestiones también de desplazamiento social, transitaban por estos territorios. Ahí también encontramos enfrente a estas costas, a estas ciudades, la isla de Patmos, donde está escribiendo este siervo llamado Juan. Por lo tanto, aunque el número es un número que pues no deja de sonar simbólico, porque el 7 significa algo que está completo, algo que implica totalidad o plenitud, como está en el relato de la creación, que es de donde toma el 7 su valor simbólico, los 7 días de la creación, una creación que se acaba y se completa en este espacio de tiempo. Aunque el 7 nos va a dejar la puerta abierta a lo simbólico, no por eso podríamos afirmar que pues estas comunidades son imaginarias. Son imaginarias o son así simbólicas simplemente. Sí, el 7, el que sean 7, nos puede llegar a expresar que se refieren a la totalidad de la iglesia, es decir, que lo que se dice de esas 7, se dice de todas, que lo que pasa en estas 7 es lo que puede pasar en cualquier otra, que este mensaje no es simplemente algo particular de una de estas 7 o de estas 7, sino de toda la iglesia. Quizás hacia eso apunte solamente el número. Otros números relacionados con la eclesiología en el Apocalipsis son estos que ya mencionaba, el 12 con sus múltiplos, el 12 que nos remite a las tribus de Israel, el 12 que nos remite a los apóstoles del Cordero y sus múltiplos 24 y 144.
que multiplicado por el 1000, lo incontable, nos habla de esta vocación universal de la Iglesia, dijimos, que retoma la esperanza y el camino histórico de Israel. Aquí vemos entonces cómo la visión eclesial que tiene el Apocalipsis es una visión integral. No hay ruptura, no hay sustitución. No es que la Iglesia venga a sustituir a Israel, no se sustituye a Israel ni se rompe con esa historia antigua, sino que se continúa y se lleva a una plenitud, algo que ya estaba ahí expresado. Entonces, ni se sustituye, ni se suple, ni se rompe, simplemente se llega a esa plenitud a través de un camino histórico. ¿Cómo sucede en la vida? Que sabemos que las plenitudes no llegan así al segundo o tercer día, llegan después de un recorrido. Ya no voy a alcanzar a explicar este cuadro, pero véanlo bien, es un cuadro dividido en 7, son el orden de las 7 iglesias, es el septenario, está como una menorá, como un candelabro de 7 brazos, hay una correspondencia entre los brazos. La iglesia más importante, por decir, donde está el núcleo del problema es Tiatira, la 4ª iglesia. Ahí está el núcleo del problema de todo el Apocalipsis, unos alimentos, una comida. Vean la correspondencia entre Esmirna y Filadelfia, 2 comunidades positivas, en donde no hay defecto. Esto nos dice que las 7 iglesias tienen una estructura concéntrica, diseñada de esta manera. Pero bueno, ya no alcanzaré a ver esto, simplemente lo dejo aquí a la vista para que consideremos cómo el Apocalipsis, pues hay que leerlo con inteligencia, con mucha humildad y respeto a la estructura y a la forma que le quiso dar esta comunidad judeo-cristiana, y que es terrible leerlo de manera fundamentalista y literalista. Dios los bendiga, espero que haya servido de algo esta presentación de la Cristología y de la Eclesiología, y que nos aliente a todos a dar testimonio de Cristo en estos tiempos que estamos viviendo. Que pasen buenas noches. Vive tu proceso vocacional y conoce a más jóvenes con la inquietud de saber qué es lo que Dios tiene preparado para su vida. Síguenos en nuestras redes sociales como Centro Vocacional de Monterrey. Escucha, confía, responde. Descarga en tu celular la aplicación apostólica, en donde encontrarás noticias locales, misal, liturgia de las horas, donaciones, Biblia, buscar parroquias y horarios de misa. La iglesia ahora más cerca de ti. Vivamos lo nuevo. Al asistir a misa. 1. Respetar el aforo permitido del lugar. 2. Conservar la sana distancia. 3. Procurar la higiene personal y del lugar. 4. Usar siempre cubrebocas. 5. Respetar a todos. Gracias por conservar la sana distancia. Vivamos lo nuevo. Misión COVID. Arquidiócesis de Monterrey. Quiero darte un saludo a ti, hermana y hermano católico, que trabajas muy de cerca de nosotros, especialmente tú que nos ayudas en la vida de la parroquia. Nuestra iglesia de Monterrey tiene tantas tareas, todas ellas muy importantes, pero necesitamos de tu oración y de tu ayuda económica. Tenemos que ayudar a